tenemos la instrucción del gobernador de comunicar las nuevas medidas de recomposición del salario, que en síntesis yo quiero decirles que teníamos dos cuestiones que nos estaban de algún modo demorando este anuncio. La primera tiene que ver con que queríamos garantizar el flujo futuro, digamos, de la sustentabilidad de esta medida, para lo cual tuvimos que estudiar concienzudamente esta cuestión, había cuenta del impacto que esto tiene en la sociedad. Y esto estaba muy vinculado a la definición de los indicadores y pautas fiscales que está en tratamiento en el presupuesto de la Nación y que es altamente determinante para los recursos que tiene para las provincias. Y como es sabido, tenemos una altísima dependencia del comportamiento que van a tener los recursos en ese presupuesto, que todavía no ha sido aprobado, obviamente. Luego tenemos nuestra propia discusión presupuestaria, pero las pautas macrofiscales eran cuestiones muy importantes a tener en cuenta para garantizar ese flujo futuro. En este escenario, entonces, el gobernador toma esta decisión y instruyó avanzar en una nueva recomposición del salario para que sea liquidado en el mes de octubre. Y tenemos que recordar, y ya lo vamos a indicar concretamente acá, que queda la recomposición de noviembre, queda tal cual estaba previsto, digamos, con las mismas condiciones que habíamos establecido a principio de año. Es decir, que no cambia nada. En el mes de octubre, entonces, a través de los decretos 2489 del decreto 2489 del 2016, se transforma en remunerativo no bonificable el adicional mensual, y tras los aportes el plus pasará de 900 a 1.300 de bolsillo. Es un aumento de 400 pesos que implica una suba del 45% y alcanza a todos los agentes activos y pasivos con la misma modalidad de cálculo a las vigentes. Para llegar a esta suba, hablando de bolsillo, el esfuerzo del presupuesto fue de 1.700 por agente, o sea, un 88% más sujeto a aporte. Es una medida que hace mucho teníamos la necesidad de tomar para que impacte en el financiamiento del sistema previsional. La medida alcanza a 75.000 estatales activos y jubilados, y con cada decisión en este sentido le estamos dando más estabilidad a este concepto, porque lo estamos transformando en remunerativo. Una vez que se definan las escalas del impuesto a las ganancias, de manera tal que no impacte negativamente sobre el ingreso de trabajadores, avanzaremos con la incorporación formal del adicional a la vez mensual. Decía, todavía lo mantenemos por separado por una cuestión de que en el presupuesto nacional están incorporadas las modificaciones fiscales que involucran justamente los mecanismos del mínimo no imponible y de las escalas y las alícuotas. Entonces esperamos esa norma nacional para poder tomar la decisión de incorporarlo definitivamente a la liquidación normal y habitual que siempre tenemos. Salario familiar es el decreto 2490. Respecto a la asignación por hijo, un aumento del 68%, pasa de 370 a 620, impacta aproximadamente en 39.000 niños y adolescentes. La asignación por persona discapacitada a cargo aumenta el 45%, pasa de 900 a 1.300, impacta aproximadamente a 1.300 beneficiarios. Cabe recordar que este año se aumentó 50% la ayuda escolar, pasándola de 600 a 900, que fue la primera corrección que hicimos en este segmento. En cuanto a la seguridad, es el decreto 2488, aumento del 6% en el valor punto básico, medida que alcanza a los agentes en actividad y retirados de la fuerza, blanqueo del código 153 denominado plus o reintegro, pasándolo a remunerativo no bonificable, alcanzando a los policías
y penitenciarios, tanto aquellos en actividad como los retirados. Ya vamos a ampliar, el contador Piacentini les va a ampliar esta medida en el sector de seguridad, pero debemos decir que la inversión promedio mensual que el Estado está realizando en la nómina salarial está en el orden de los 90 millones de pesos mensuales, y es una inversión que proyectada en el año son 320 millones de pesos. Ratificamos además la recomposición del salario acordada, bueno, esto ya lo dije al principio de año, pero para el mes de noviembre, que para el sector docente es un blanqueo de 300 al básico, eleva el salario básico a 4.812,35, el salario básico pasará de 3.832 a 4.812, sumado al aumento del 45% en el plus. La medida alcanza 40.000 puestos laborales. La Administración Central tiene un incremento del 5% al salario básico de todas las categorías, impacto real de la subanual 34% sobre el salario básico, sumado al aumento del 45% del plus. La medida alcanza 17,5 mil puestos laborales. Eso es la Administración Central. En seguridad estaba previsto ya esto también, por eso hay que sumar ambas medidas, que nosotros pensamos que va a estar en el orden de los 1.800 pesos por agente si consideramos las correcciones de asignaciones y todas estas cuestiones que ya detalladamente le va a explicar el contador Rivado Piacentini, pero aumento del 5% de valor del punto, blanqueo de 250 abonados con concepto no remunerativo, y el impacto real de la subanual 42% sobre el salario, sumando el aumento del 45% del plus. La medida alcanza 9.000 puestos laborales. Vialidad provincial, también en noviembre, incorporación de 200 pesos al salario básico, y se tomó la decisión administrativa de corregir los conceptos de viáticos y desarraigo para los agentes del sector, sumando el aumento del 45% en el plus. La medida alcanza 400 puestos laborales. La inversión total de la recomposición salarial del año 2016 asciende a 1.820 millones de pesos. Este es el anuncio que queríamos hacer en función de lo que estuvimos trabajando el fin de semana y que el gobernador nos dio la instrucción de transmitirles a ustedes, y además decirles que estamos empeñados en que cuando la incertidumbre respecto de los recursos vaya cediendo, es costumbre de esta administración ir priorizando el sostenimiento de la inversión salarial. Así que para las cuestiones puntuales que tengan ustedes, seguramente las tendrán. Les dejo al contador Rivado Piacentini, que estuvo trabajando concretamente en estas cuestiones, para que les explique. Lo que hay acá es un cambio conceptual muy significativo. El plus de 900 pesos era de carácter no remunerativo, pasa a ser 1.300 pesos, pero ya ahora carácter remunerativo, es decir, para eso el esfuerzo del Estado provincial fue elevar el plus a 1.700 pesos para que con los descuentos queden 1.300, es decir, la gente va a recibir concreto de bolsillo 1.300 pesos, lo que antes era 900, pero además de eso se le agrega que es remunerativo, no es una cuestión menor, ya que esto mejora la situación de la gente activo, en el sentido de que aquellos que estén próximos a obtener el beneficio de la jubilación ordinaria va a ser contemplado también en la base de cálculo para esa cuestión, y otras cuestiones por ahí un poco más domésticas. Muchas veces los agentes se acercan a entidades financieras para la obtención de algún tipo de préstamo personal, que en este caso estos valores también van a ser tenidos, digamos, en la base de cálculo. Y por otro lado permite el financiamiento del Instituto de Previsión Social, debido a que los jubilados también perciben este plus, y ahora van a tener esta corrección y van a tener básicamente la asistencia del Tesoro Provincial a través de las liquidaciones de carácter remunerativo. Pero en cuanto a modalidad, tiene que ver exactamente con la misma modalidad, y de cálculo me refiero, y en cuanto a fechas, exactamente las mismas. Hasta que se dé lo del impuesto a las ganancias, que es la incertidumbre que todavía tenemos. Contador, específicamente, ¿cómo va a ser el aumento del sector policial, que es el que más por allí complicado está para explicar valor punto, cuánto repercute eso, digamos, en el sector policial?
En el caso del sector policial tiene una metodología de cálculo muy particular, ya que el salario básico del sector de la policía viene asociado a un escalafón que tiene su concordancia en valor punto. Esto significa que nosotros tenemos que corregir el valor individual de este valor punto. En este caso esta medida es del 6% de la corrección del valor punto, y esto traducido en el bolsillo de la gente, como para que nos podamos entender, significa en el orden de unos 480 a 500 pesos en el cabo, producto de esta corrección del 6%, y de ahí en adelante en función, digamos, del rango jerárquico de todo el escalafón del sector de seguridad. Esto es tanto policía como penitenciarios. Asimismo, este sector también es beneficiado, como el resto de la administración pública, por el tema de la corrección del plus, o sea que va a tener unos 400 pesos adicionales de bolsillo también producto de la corrección del plus, y si eventualmente tuviera asignaciones familiares por hijos a cargo, el ministro bien expresó recién, una corrección de 250 pesos más. Es decir, esta medida se va a sumar, en el caso del sector de la seguridad, se va a sumar a lo que ya estaba pautado para el mes de noviembre, que esa corrección significa para el caso del activo en noviembre en el orden de otros 500 pesos aproximadamente, con lo cual entendemos que es una corrección muy significativa para el sector activo, y más aún para el sector de los retirados, que tenían un componente no remunerativo bastante importante que no llegaba a los retirados. Por lo tanto, esta medida va a corregir sustancialmente su situación en un esquema que ya veníamos, digamos, con una gradualidad de blanqueo en medidas anteriores, que seguramente ustedes la recordarán. Veníamos con una metodología de ir reduciendo el blanqueo, y con esto lo que hacemos es básicamente acelerar, digamos, esta cuestión para que realmente el sector de los retirados ciertamente tenga nuevamente una recomposición salarial, y otra vez el escalafón vuelva a tener un esquema piramidal que ciertamente lo había perdido hace unos 3 años aproximadamente. En cuanto a los entes descentralizados, es el mismo comportamiento, es decir, el mismo impacto de la administración central. No hay ningún... En el caso de los entes, todas las medidas fueron las anunciadas por el señor ministro, son de alcance general, por lo tanto, bueno, perciben las mismas correcciones. Si eventualmente hubiera algún tipo de corrección puntual, y entiendo que su pregunta viene direccionada a la situación IOSCOR específicamente, cada organismo verá la posibilidad de generar de acuerdo a sus posibilidades financieras. No nos olvidemos que estos organismos autofinanciados tienen la característica de tener que definir presupuestaria y financieramente previo a otorgar cualquier tipo de corrección, pero seguramente lo anunciarán en el caso de que se avance en ese sentido. Las asignaciones son comunes, el plus y el adicional se está trabajando de idéntica manera, así que... Hoy los jubilados municipales de Capital cobran el plus, ¿no? De 900 pesos. Hoy los jubilados, todos aquellos jubilados que están dentro de la caja previsional, están alcanzados por el plus. Y también por el aumento a 1.300, todos. Es de carácter general, es una medida de carácter general. Esto, lo que se pretende hacer siempre son medidas de carácter general, porque entendemos que la recuperación del salario obedece a todos los sectores, más allá de las urgencias que legítimamente pueda plantear algún tipo de sector, siempre son de carácter general, y siempre tenemos una tendencia a generar conceptos de orden remunerativo, es decir, aquellos conceptos que realmente hacen bien al escalafón en líneas generales y que generan aportes y contribuciones.